Hola amigos, en este problema mostraremos la forma en que las leyes de Newton nos permiten encontrar información cuando hay fuerzas de empuje. Las herramientas necesarias para esta situación son los diagramas de cuerpo libre y la primera ley de Newton, la definición de densidad de un cuerpo, la forma de la fuerza de empuje y también recordar el volumen de un paralelepípedo. Y el problema nos dice, un cubo de madera de 20 centímetros de lado y que tiene una densidad de 650 kilogramos por metro cúbico flota en el agua. ¿Cuál es la distancia de la cara superior del cubo al nivel del agua? ¿Qué porcentaje del volumen del cubo está sumergido? En primer lugar, vamos a ver los datos relevantes que nos entrega la situación. Tenemos, por un lado, que esto es un cubo, o sea, tenemos que sus tres lados son iguales y cuyo lado, vamos a decir que es A de 20 centímetros, que vamos a pasar al sistema internacional, y esto va a ser 0,20 metros. También tenemos la densidad del cubo, que vamos a poner ρ simplemente, como 650 kilogramos por metro cúbico. La otra información que nos dan es que esto está en el agua, o sea, la densidad del agua sabemos que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, o bien 1 gramo por centímetro cúbico, aunque lo vamos a dejar así en el sistema internacional. Y con esta información, y vamos a decir que la aceleración de gravedad, que es lo que siempre vamos a trabajar, es de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces con esta información vamos a encontrar todo lo relevante para resolver este problema. Entonces expliquemos un poco la situación. Aquí tenemos nuestro cubo de madera de 20 centímetros de lado, que es soltado sobre agua. Lo que va a pasar es que eventualmente se va a hundir, pero poco a poco va a empezar a subir hasta que en algún momento va a quedar en equilibrio, y eso va a ser debido a que la sumatoria de fuerzas sobre nuestro cubo es 0. Y entonces, si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que están presentes acá, vamos a tener, por un lado, la fuerza peso, que sabemos va a estar hacia abajo si nosotros orientamos el sistema coordenado de esa forma, y también tenemos la fuerza que ejerce el agua, que sería la fuerza de empuje. Pero como este sistema está en equilibrio, acabamos de decir que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Y eso es decir que el empuje, como apunta hacia arriba, el empuje más la fuerza peso vectorialmente deben anularse, que son las dos únicas fuerzas. El empuje es el empuje J y el peso es menos M por G J. Y esto entonces nos dice que el empuje menos el peso debe anularse y por lo tanto el empuje es igual a la magnitud del peso. El problema es que por ahora no conocemos ni la fuerza de empuje ni la masa. Pero esta información la podemos encontrar de la siguiente forma. Nosotros conocemos las dimensiones del cubo, así que podemos calcular su masa. Y una vez que nosotros encontremos su masa, vamos a poder calcular la fuerza de empuje y de ahí encontrar cuál es la distancia que hay desde la cara superior hasta el nivel del agua. Entonces primero vamos a calcular la masa. Nosotros sabemos que la definición de densidad de un cuerpo está asociada a la masa sobre el volumen que ocupa este cuerpo. Nosotros sabemos que el volumen de un cubo es algo así como el volumen de un paralelepípedo donde todos sus lados son iguales. O sea, en este caso tendríamos 0,2 metros, que vendría a ser un lado, por el otro lado que sería 0,2 metros. Esto nos daría algo así como la base, y por 0,2 metros, que nos va a dar la altura. Y entonces si reemplazamos todo esto y calculamos, nos va a dar un volumen de 0,008 metros cúbicos. Y como conocemos el volumen, entonces vamos a despejar la masa. ¿Por qué la masa? Si nosotros llevamos el volumen hacia el lado izquierdo, nos va a quedar algo así como la masa igual a la densidad del cuerpo por el volumen. Y en este caso nosotros sí conocemos la densidad del cuerpo, porque nos dice que la madera que está acá tiene una densidad de 650 kilogramos por metro cúbico, y el volumen que ocupa es de 0,008 metros cúbicos. Y si reemplazamos todo esto, nos va a dar una masa de 5,2 kilogramos. O sea, ahora ya estamos a un paso de encontrar el valor de la fuerza de empuje, ya que el empuje es igual al peso.
Entonces, si volvemos a nuestra primera expresión para el empuje, sabemos que el empuje era igual al peso, y esto va a ser la masa por la aceleración de gravedad. Como la masa dijimos recién que son 5,2 kilogramos, y por la aceleración de gravedad que vamos a contar como 10 metros por segundo cuadrado, esto nos va a dar 52 newton. O sea, ese es el valor de la fuerza de empuje, la magnitud de este vector. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la distancia que hay de la cara superior al nivel del agua. Y entonces, esto está asociado a la fuerza de empuje, porque nosotros sabemos que la fuerza de empuje está asociado primero a la densidad del agua, en este caso, porque es el fluido en el que está inmerso, la aceleración de gravedad y por el volumen desplazado. Ese volumen desplazado está relacionado a el volumen que está sumergido el cuerpo, o sea, toda esta región que está pintada en blanco. Así que si reemplazamos, tendríamos 52 newton, que es la magnitud de la fuerza de empuje, va a ser igual a la densidad del agua, que consideramos como 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad, que ya hemos dicho que es 10 metros por segundo cuadrado, y el volumen desplazado. O sea, el volumen que tenemos acá es un volumen de un paralelepípedo, y donde ya conocemos incluso, o en realidad ya hemos hablado de la base, paralelepípedo. Y entonces, si despejamos este volumen desplazado, nos va a quedar que el volumen desplazado es 52 newton dividido 1000, que es la densidad del agua, y por 10, que es la aceleración de gravedad. O sea, este número nos da 0,0052 metros cúbicos. Y ese es el volumen que está encerrado acá. Ahora, esto lo vamos a relacionar a la altura que está sumergida de nuestro cubo, y que por supuesto nos va a permitir encontrar la altura que está fuera del agua. Más o menos lo que tenemos es esto, que nuestros 0,0052 metros cúbicos es esta región que está en blanco, y vista desde otra perspectiva, si me queda un poquito mejor el dibujo, sería algo así como este paralelepípedo, o esta caja básicamente, cuyos lados son 0,02 metros, 0,2 metros, 0,2 metros, que eso es la base, si nosotros lo viéramos en profundidad, y una altura h, que vendría a ser esta que está acá arriba. Así que el volumen, estos 0,052 metros cúbicos, va a ser la base, que va a ser por un lado 0,2 metros, que es un lado, por 0,2 metros, y por la altura h. Así que si despejamos h, nos va a quedar que es 0,0052 metros cúbicos dividido 0,2 por 0,2. Y ese resultado nos da 0,13 metros. O sea, la altura que está sumergida es de 0,13 metros, o bien 13 centímetros. Y ahora, con esta última información, ya es más fácil encontrar la altura que está fuera del agua, por supuesto. Y eso porque si por imagen vemos que h' es lo que está fuera, más lo que está dentro, que acabamos de encontrar, que es 0,13 metros, deben ser los 20 centímetros o los 0,20 metros, rápidamente encontramos que la altura que está fuera del agua va a ser 0,07 metros, y esos son los 7 centímetros que están fuera. 0,20 metros, ahora sí. Y despejando, entonces tendríamos 0,20 metros menos lo que está dentro, que es 0,13 metros, y esto es 0,07 metros, o bien estos 7 centímetros que acabamos de comentar. Para la segunda pregunta, podemos abordarlo de varias formas. Una de ellas es ver cuánto es el volumen que está sumergido, que nosotros acabamos de decir que es 0,00, el volumen desplazado, que es el volumen que está sumergido, 0,0052 metros cúbicos. Pero nosotros sabemos que el volumen total
de nuestro cubo es de 0,008 metros cúbicos. Entonces, por ejemplo, podríamos haber hecho proporciones. Podríamos haber dicho que si 0,008 metros cúbicos es el 100%, entonces ¿a qué equivale estos 0,0052 metros cúbicos? Básicamente aquí vamos a ocupar proporcionalidad, y si encontramos todo eso nos queda 0,0052 por 100 dividido 0,008, y eso nos da que X es un 65%. Ahora hay otro camino que es más fácil y de hecho es un poco más eficiente porque va un poco más allá a la figura geométrica que acabamos de hacer ahora, y tiene que ver con la relación que hay entre las densidades de los fluidos, o en realidad la densidad del fluido y el cuerpo. La forma que vamos a usar ahora para encontrar el volumen que está sumergido estaba asociado a las leyes de movimiento, y lo que aparecía de nuestro diagrama de cuerpo libre era esto, que el empuje menos el peso era igual a 0. Resulta que el empuje dijimos que tenía que ver con la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por el volumen desplazado menos la masa por la aceleración de gravedad, que es el peso, y esto es 0. O bien, si nosotros igualamos y también reemplazando el valor de la masa, que nosotros habíamos dicho que la masa la podemos asociar a la densidad del mismo cuerpo, y nos va a quedar la densidad del cubo por el volumen del cubo por la aceleración de gravedad. Esto llevando el término de la derecha con el signo menos positivo hacia el otro lado. Si nos damos cuenta, aquí nos queda que la aceleración de gravedad se simplifica y podemos ver los términos que acabamos de usar: el volumen desplazado, el volumen del cuerpo y las densidades. O sea, vamos a despejar esta proporción: volumen desplazado entre el volumen total, que básicamente cuando usamos la regla de 3, ocupando el 100%, nos aparece esta división si ustedes lo calculan. Y si esto lo despejamos, nos va a quedar la densidad del cuerpo entre la densidad del agua. Si nosotros hacemos este cálculo, nos va a quedar 650 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad de la madera, dividido 1000. O sea, esto es 0,65. O sea, esto nos dice que el volumen que está sumergido con respecto al volumen total es de 0,65. O bien, si nosotros queremos en porcentaje, bastaría con multiplicar por 100 por cientos, o sea, el 65% que acabamos de comentar. Y esto, por si acaso, es válido cuando dejamos el cuerpo sobre nuestro líquido o sobre nuestro fluido, sin ninguna otra fuerza. Y entonces, si queremos ver la proporción, simplemente tomamos la razón entre las densidades y podemos calcular porcentualmente cuál es la cantidad que está sumergida. Y bueno, espero que este problema haya sido de ayuda, y no me quiero ir sin dejar un problema derivado a lo que hicimos recién, del que espero sus respuestas en los comentarios. Y el problema dice: si la densidad del cubo fuera de 800 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál sería la distancia de la cara inferior a la superficie del agua? ¿Y qué porcentaje del cubo estaría sumergido? Eso, chicos, cualquier cosa me escriben y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.